Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una transmisión más de habilidades digitales. Agradecemos su presencia para quienes van conectándose. El día de hoy tendremos una charla sobre antibióticos, titulada Resistencia a antibióticos, la próxima pandemia. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Sánchez Garibay. Así que antes de iniciar con esta charla súper interesante, les compartiré una breve síntesis de su trayectoria profesional. Les recuerdo que si tienen preguntas o desean realizar algún comentario, por favor, escríbanlo en Facebook y el doctor les estará respondiendo al finalizar su ponencia. Bien, pues el doctor Carlos Sánchez Garibay es químico, bacteriólogo, parasitólogo, maestro en biomedicina y biotecnología molecular y doctor en investigación médica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, colaborado en 27 artículos científicos publicados de 2015 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020, estando adscrito al Departamento de Neuropatología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Antes que nada, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya tenemos el título de la plática y antes de hablar como tal de la importancia a nivel salud pública acerca de la resistencia a antibióticos, pues yo quiero que nos pongamos en contexto de qué son los antibióticos, de cómo se genera la resistencia, para después hablar justamente de este problema a nivel de sanidad. Así que, bueno, tenemos nosotros que los antibióticos van a ser sustancias las cuales van a ser producidas por un microorganismo, el cual es capaz de matar o inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Si bien nosotros cuando pensamos en antibióticos, pues imaginamos estos productos farmacéuticos, tal vez hasta nos imaginábamos que la mayor parte de ellos fueran producidos de manera sintética y que, bueno, todo esto se va a basar justamente en un medicamento el cual pues está diseñado para tratar una enfermedad, pues nos llevamos la sorpresa entonces que realmente este tipo de moléculas van a ser producidas por bacterias o por hongos, los cuales los podemos encontrar en el suelo, los podemos encontrar en las plantas y estos antibióticos en este medio ambiente, pues realmente van a ser utilizados por bacterias o por los hongos a manera de una arma, a manera de una herramienta para poderse defender de otras bacterias u otros hongos, a manera como si fuera justamente esto una estrategia de guerra. Y pues nosotros tendríamos a las bacterias, a los hongos en sus hábitats naturales, en donde pues van a estar sometidos a varios diferentes tipos de estrés. Puede ser nutricional, puede ser espacio, puede ser una competencia con otros microorganismos, los cuales se encuentran en esta área, en este ecosistema. Y pues para poder justamente sobrevivir, pues en esos casos particulares tenemos la producción de antibióticos por parte de algunos hongos, de algunas bacterias. Así que yo quiero que hagamos este pequeño ejercicio en el cual ustedes se imaginen una bacteria de un tipo, digamos de especie 1, la bacteria de otro tipo, especie 2, las cuales van a coexistir no solamente en un ecosistema, no solamente en una área bien determinada, sino que realmente van a estar a nivel microscópico juntas en un mismo espacio. Y en este espacio nosotros lo que vamos a encontrar va a ser la presencia de nutrientes, de los cuales especie 1 y especie 2 van a poder hacer mano para llevar a cabo sus mecanismos fisiológicos para poderse desarrollar, para poderse dividir y generar más bacterias de la especie 1 y de la especie 2 y que la población de cada una de estas especies pues vaya creciendo. Entonces, conforme van multiplicándose estas bacterias, pues la cantidad de nutrientes que va pasando con ellos van a ir disminuyendo. Y entonces tenemos que algún
algunas bacterias, algunos hongos, cuando se encuentran privados de una cantidad abundante de nutrientes, son capaces de sensar, así como nosotros los humanos con los ojos podemos ver cómo la comida se nos va acabando de nuestro refrigerador, de nuestra alacena. Las bacterias, los hongos, mediante moléculas que se encuentran en la superficie de sus células de forma individual, son capaces de sensar también la disminución de estos nutrientes. Así que algunos de ellos son capaces de producir estas moléculas conocidas como antibióticos. Así que producen más y más y más antibióticos hasta que alcanzan una difusión y una concentración, en este caso que alcanza la especie 2, y como comentamos, con este concepto de antibiótico, que es una sustancia producida por un microorganismo que es capaz de inhibir o matar a otro microorganismo, claro, a cierta concentración, pues este microorganismo, la especie 2, pues va disminuyendo en cantidad porque se deja de reproducir, porque empieza a morir, y nosotros tenemos que, al eliminar a esa especie 2, pues nosotros vamos a tener, bueno, nosotros las bacterias van a tener una mayor disponibilidad de nutrientes. De esta es la forma, de manera muy general, un poquito simplista, de la cual funcionan los antibióticos en el medio ambiente. Pero vamos a empezar a introducirnos a la parte médica, iniciando por el laboratorio y con un poquito de historia que tenemos. Las personas las cuales trabajamos en la parte de bacteriología, pues utilizamos unos receptáculos que se conocen como cajas o placas de Petri, las cuales nosotros vamos a llenar de unos materiales gelatinosos ricos en nutrientes, sobre los cuales nosotros podemos colocar bacterias o muestras, las cuales tengan bacterias u hongos, y permitir su desarrollo. Así se vería una placa de medio de cultivo, que es como se llama este material gelatinoso con nutrimentos, en donde vemos nosotros estos manchones amarillos que corresponden a masas bacterianas. Conforme nosotros vamos avanzando, vean, aquí vemos una mancha, aquí otra, y conforme nosotros vamos pasando por la forma en la cual se siembran estos medios de cultivo, nosotros vamos separando a las bacterias en estos pequeños puntitos que nosotros conocemos como unidades formadoras de colonia. Para hacer esto, pues requerimos condiciones de esterilidad. Eso lo logramos con un equipo llamado mechero, el cual lo encendemos, nos genera una flama, la cual nos da un campo de unos 15-20 centímetros de esterilidad, y para nosotros poder sembrar estas bacterias, pues usamos este instrumento que se llama asa bacteriológica. Pero bueno, entonces, esta es la forma en la cual de manera normal, de manera general, se pueden pues, cultivar estas bacterias. Y aquí está el proceso en este pequeño esquema en el cual, bueno, se va depositando, se van haciendo estrías, y conforme se va avanzando se va dejando una menor cantidad de bacterias con las cuales quedan aisladas en esos puntitos que les comentaba, y después se permite su crecimiento a 37 grados centígrados. Y esto lo comento porque si es que estábamos hablando de antibióticos. Porque en 1928 un médico e investigador, Alexander Fleming, estaba trabajando con sus cultivos bacterianos, y por azar y por mala suerte para él, tal vez en el pequeño contexto de la historia, en el contexto grande de la historia, buena suerte, se le contaminó con un hongo el cual pues justamente era capaz de producir estas sustancias de las cuales hemos platicado, los antibióticos. Así que su crecimiento bacteriano que él tenía en su placa Petri, pues él, aparte de ver que la masa de hongo creció y está traslapándose en donde él había sembrado originalmente la bacteria, pudo ver que hubo un halo de inhibición, un espacio en donde se dejó de haber el crecimiento de la bacteria, como podemos observar aquí. ¿Verdad? Él realizó estudios de qué sustancias habían en esta área, logró purificar la sustancia, a la cual denominó penicilina, porque el hongo que contaminó y que produjo este antibiótico
su especie, su género se llama Penicillium, de ahí el nombre penicilina. Y bueno, fue un gran azar y una situación muy importante, más o menos para justamente en esas fechas a nivel histórico, porque si bien esto ocurre en 1928, en 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que, pues parte del éxito de que el grupo aliado, Estados Unidos, Inglaterra, ganaran la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, contra Japón, pues fue el hecho de la producción en masa de la penicilina. Si bien la penicilina ya se había empezado a producir a partir de 1936, las cantidades literalmente industriales en las cuales se empezó a producir fueron lo suficientemente importantes a la llegada de la Segunda Guerra Mundial para poder apoyar al tratamiento de los soldados, los cuales durante la batalla quedaban heridos y las heridas se infectaban. Y bueno, no solamente pues, sería una herida, una infección local, sino que había ocasiones en las cuales las heridas eran muy grandes, la infección era tan importante que podía diseminarse y ser una infección generalizada en todo el cuerpo. Acaba la Segunda Guerra Mundial y tenemos que el uso de los antibióticos se empieza a hacer más difundido y bueno, ya se empieza a hacer mercadotecnia. Aquí unos ejemplos de, por ejemplo, un anuncio en un buzón en el cual, bueno, la penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Empieza a desaparecer la sintomatología de la gonorrea 4 horas tras administración del antibiótico. Perdón. También en el caso de tratamiento contra la sífilis, esta enfermedad tan antigua, un azote bíblico, igual con la penicilina puede ser tratada ahora de forma eficiente. Y otras enfermedades, por ejemplo, se utilizan los antibióticos como terapia coadyuvante ante enfermedades de transmisión sexual en mujeres o también para molestias en la garganta. Se vendían dulces con anestésico y antibiótico. Y bueno, hay que tomar algo muy importante para la siguiente parte histórica y acercarnos un poco a la resistencia a antibióticos, que es el tema central de esta plática, y es que anteriormente la regulación que existía en, pues no voy a decir las farmacias, voy a decir más bien droguerías en ese entonces, estas tiendas en las que se vendían productos químicos, se vendían productos de belleza, o sea, eran fuentes de sodas, pues no había una regulación estricta como la hay ahora para poder vender estos antibióticos. Bueno, de hecho, bueno, no solamente los antibióticos, ¿no? Sino que agarraba venía otro tipo de sustancias que ahora es impensable, ¿no? Ya está ilegal que se pudieran conseguir, ¿no? Por ejemplo, había extractos de cocaína para tratar los dolores de muela, Bayer, la compañía que hace la aspirina, vendía heroína, extracto de cannabis, igual, ¿no? El surgimiento de este refresco es a partir de un medicamento, un tratamiento el cual estaba hecho a base de extractos de hoja de coca, de nuez de cola, y que, bueno, se mezcló con agua mineral y supo rico, aunque, bueno, es una contraindicación, ¿no?, que tenía el medicamento originalmente. Entonces, tenemos nosotros que en 1928 se describen los antibióticos por Alexander Fleming, en este caso específicamente la penicilina. En 1936 se empieza a comercializar. 1939 viene el boom gracias a la Segunda Guerra Mundial, pero para 1945 ya se tiene el primer reporte de fracaso terapéutico con el uso de la penicilina. Hubo un momento en el cual un paciente tenía toda la sintomatología clínica de una infección bacteriana. Bueno, vamos a darle penicilina y, oh sorpresa, el tratamiento no funciona. ¿Qué sucede? Pues tenemos nosotros que las bacterias, los hongos, son capaces de poder adaptarse al medio ambiente más rápido que lo hacen los humanos y otros organismos complejos.
y son capaces de seleccionarse o desarrollar mecanismos de resistencia en contra de los antibióticos. Entonces, estas bacterias son capaces, a través de diferentes alteraciones en su metabolismo, de hacer frente a estos fármacos que a principios, mediados del siglo pasado, pues eran considerados la panacea, un milagro en contra de los azotes infecciosos con los cuales había tenido que convivir el humano durante pues toda su historia. Así que, pues, ¿cómo se determina la resistencia a los antibióticos? Primero en el laboratorio, aparte del fracaso terapéutico, que sería la administración del antibiótico y que vuestro paciente pues no mejore, ¿no? Pues se hace a través de pruebas, las cuales permiten que veamos qué tanto se puede observar la inhibición del desarrollo, del crecimiento bacteriano en estos medios de cultivo que ya habíamos nosotros comentado. Aquí estamos viendo una placa Petri en la cual, bueno, el medio de cultivo queda oculto por este crecimiento de bacteria, se crece de manera masiva. Doctor, Sí, discúlpeme que le interrumpa, pero claro. Me parece que no estamos viendo el pase de las diapositivas de su presentación. ¿Dónde se quedó, perdón? ¿Aquí? Está en la primera lámina, doctor. No ha pasado. No, no ha pasado. Perdón, ese no se quedó. No se preocupe. Sí, la has estado, bueno, aquí yo sí estoy viendo el cambio, pero no sé ustedes, ¿ya pasó alguna? Ahí ya vemos, ¿ya? Resistencia a antibióticos. Gracias, doctor. Sí, justamente, a usted. Ok, entonces, bueno, estamos viendo en este caso el halo de inhibición generado por el antibiótico. ¿Qué ocurre? Nosotros, después de sembrar de forma masiva las bacterias sobre la superficie de la placa Petri con el medio de cultivo, colocamos un disco de papel, el cual se encuentra impregnado con antibiótico, en este ejemplo con penicilina, y este antibiótico es capaz de difundir en este medio ambiente. Vamos a tener que, cercano al disco, las concentraciones de antibiótico van a ser mayores que conforme nosotros nos vayamos alejando de este disco, en donde se van a ir diluyendo, van a ir disminuyendo estas concentraciones. Así que, dependiendo del tamaño del halo y dependiendo de la especie bacteriana, nosotros podremos decir si la bacteria es sensible o es resistente a un antibiótico. Poniendo como ejemplo aquí estas imágenes, que es lo que nosotros estamos observando. Para una especie bacteriana específica, Staphylococcus, Staphylococcus, cuando el diámetro que se tiene es menor a 16 milímetros, se dice que la bacteria es resistente al antibiótico. El disco de manera, de manera recurrente, por convencionalismo, mide 0.5 centímetros, 5 milímetros. Entonces, bueno, aquí podemos ver que eso sería tal vez 1 o 2 milímetros, acá exactamente igual, 1 o 2 milímetros. Vámonos al límite superior, que medirá 2 milímetros de cada lado, 5 más 4, 9. Sigue siendo un diámetro más pequeño, 16, pues se consideraría a esta bacteria resistente a penicilina. Por otro lado, acá en este ejemplo, nosotros tenemos que aquí está el disco, tal vez para acá habría otros 3 discos, para acá otros 3 discos, 7, 5 por 7, 35 milímetros, es un valor superior a 16 milímetros, el cual pues es el valor que indica sensibilidad hacia este antibiótico. Entonces, pues esta bacteria es sensible al antibiótico. Aquí vemos el ejemplo desde que, bueno, la bacteria es capaz de crecer alrededor del disco y pues en este caso pues es totalmente resistente al antibiótico esta bacteria. De este lado vemos un borde perfectamente limpio, aunque el diámetro de la división es pequeño, probablemente también sea una bacteria resistente, pero si se logra a generar una inhibición en el desarrollo de las bacterias cercanas al disco. Y vean acá cómo este crecimiento se ve difuso y vemos de hecho algunas unidades formadas de colonia, algunas
cantidades de masas bacterianas dentro del halo y hasta aquí al lado del mismo disco. Para situaciones clínicas, cuando se hace la evaluación de laboratorio, a el médico se le reporta este tipo de bacterias como la que vemos aquí con crecimiento difuso al interior del disco como resistentes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos este aislamiento de una muestra clínica y empezamos a dar tratamiento con el antibiótico, ¿qué va a suceder? Pues las bacterias que sean sensibles, pues sí, se van a morir, pero las pocas resistentes van a sobrevivir, van a poderse multiplicar y van a poder seguir causando la enfermedad. Y bueno, tenemos nosotros que podemos definir que la resistencia a antibióticos es el proceso el cual ocurre cuando los microorganismos ya no responden a los medicamentos para poderlos tratar. Aquí hay un ejemplo entre una cepa que sea sensible a los antibióticos y otra la cual es resistente. Vean cómo los halos que se generan por la inhibición del desarrollo de las bacterias son más amplios de este lado que de este. De hecho, bueno, acá hay algunos antibióticos que ni siquiera son capaces de generar estos halos de inhibición. Acá, de igual manera, vemos cómo hay ciertos antibióticos los cuales no evitan el desarrollo de las bacterias en este medio de cultivo. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que tienen los antibióticos para poder llevar a cabo la inhibición del desarrollo bacteriano? Sin entrar en muchos detalles, sin irnos a partes muy complicadas, solamente haré mención de algunas de las estrategias que siguen los antibióticos para evitar la duplicación, el crecimiento de las bacterias o para poder matar a las bacterias. Tenemos que va a haber casos en los cuales se inhiba la síntesis de las envolturas de las células bacterianas. Estas bacterias, al igual que todas las células, incluidas las humanas, van a tener unos bordes físicos que las van a estar delimitando. En el caso de las bacterias tenemos una estructura hecha por lípidos llamada membrana celular, hecha por grasas. Tenemos una estructura hecha por carbohidratos, como son los azúcares. Proteínas también existen en la pared celular. Entonces hay algunos antibióticos que bloquean la formación de estas estructuras de delimitación. Y al verse alterada su síntesis, su producción, nosotros vamos a tener que los mecanismos de transporte y de defensa van a verse alterados. También tenemos que hay antibióticos los cuales van a inhibir la duplicación del DNA. Esto lo que va a hacer es que la célula no va a poder generar una descendencia, no se puede generar una segunda célula a partir de la primera, porque no va a poder duplicar el material genético que le tiene que heredar a la célula hija. Y también hay eventos de bloqueo de la expresión del material genético a diferentes niveles. Entonces, al final, el resultado que vamos a tener nosotros es que no se van a sintetizar, no se van a producir las moléculas ejecutoras, las moléculas funcionales de las células bacterianas, las cuales se conocen como proteínas. Y también se puede llegar a evitar la síntesis de algunas otras sustancias que sean puntos clave en el metabolismo de las células bacterianas. Que bueno, eso no es el objetivo de esta plática. Vamos a continuar hablando de la resistencia. ¿Cómo se va a generar entonces la resistencia a los antibióticos? Van a existir cambios en la información genética de las bacterias. Tienen que haber alteraciones de tipo mutación o de adquisición de información genética que puedan heredarse a las células hijas, y esa información, al ser pasada a las células hijas, pues va a volver a ser transferida a las siguientes generaciones, y esa información lo que permite es tener una vía alterna o tener un mecanismo que bloquee la acción de los antibióticos. Vamos, por ejemplo, que si el antibiótico está dirigido en contra de la síntesis de la pared celular, se genere una vía diferente por la cual esta pared, esta envoltura, se pueda sintetizar. Y pues sí, está el antibiótico, está afectando la vía, pero tenemos nosotros
un camino alternativo que nos permita seguir llevando a cabo la funcionalidad de la bacteria. Podemos tener que hay alguna molécula que degrada el antibiótico, una molécula tipo degradativa llamada enzima, la cual parta el antibiótico, entonces el antibiótico pierde su función. Podemos tener moléculas transportadoras que lo que hacen es sacar el antibiótico de la célula. Entonces el antibiótico nunca alcanza concentraciones funcionales al interior de la célula porque literalmente vamos a estarlo bombeando hacia el exterior y la célula pueda sobrevivir. Y también puede haber casos en los cuales haya impermeabilidad hacia el antibiótico. Un cambio en las envolturas celulares, la pared celular, la membrana celular, que impida el ingreso del antibiótico a la célula y que no tenga la actividad deletérea y entonces la bacteria pueda seguir desarrollándose. Así que, ¿cuáles son las causas? Ya vimos las biológicas de que se da la resistencia en las células, pero a nivel humano, ¿cuál es la parte importante por la cual esas bacterias resistentes a los antibióticos se van distribuyendo, se van proliferando y se van diseminando entre la población humana? Uno, el uso irracional de los antibióticos para tratar procesos infecciosos en humanos. En los casos en los cuales, por ejemplo, no se realice una prueba en la cual se demuestre que el agente patógeno es una bacteria y aparte se determine a qué antibióticos es sensible la bacteria, ¿qué puede ocurrir? El médico por error, por intentar hacer el bien, pero sin un conocimiento científico de base, que sería estas pruebas de resistencia a antibióticos que se hacen en el laboratorio, receta un medicamento. ¿Qué va a suceder? Vamos a favorecer la selección de bacterias resistentes a ciertos antibióticos. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos una persona en su casa la cual está enferma, se le da un antibiótico, el cual no le va a ser útil, el cual va a favorecer la selección de las cepas resistentes, y al estar en contacto, al estar en convivencia con otras personas, este individuo le transfiere la enfermedad a las otras personas, pero con bacterias que ya son resistentes a los antibióticos. Entonces, otro médico puede agarrar y dar tratamiento y a lo mejor de manera normal, bajo condiciones, vamos a decirlo así, basales, estandarizadas de una situación, pues el tratamiento debería funcionar, pero como ya tienen ahora una bacteria resistente, pues el tratamiento va a ser no efectivo. Se tiene también que lamentablemente los antibióticos humanos se ocupan en lo que es la ganadería para que los animales aumenten de peso o también como tratamiento que evite prevenir enfermedades antes de que se desarrollen. Entonces es un uso no racional porque en ese momento los animales no necesitan el tratamiento. Con una buena alimentación podrían ganar peso en vez de estarlos tratando con los antibióticos, y esto genera también la selección de bacterias resistentes. El uso prolongado de antibióticos en infecciones recurrentes. También tenemos nosotros que cuando tenemos enfermedades a largo plazo y no se utiliza o no se busca una alternativa que sea la definitiva para curar la enfermedad, también esto favorece a la selección de bacterias resistentes. ¿Sí? Otra vez se congeló, perdón. ¿Ya se vuelve a ver aquí o todavía no? No. Doctor, está en la de mecanismos de acción de los antibióticos. Ok. Aquí está en causas de la resistencia. Causas. Ok, muy bien. sería aquí justamente. Gracias, muchas gracias. Ok, gracias. Tenemos nosotros, volviendo a esto, que bueno, si los tratamientos no son elegidos de forma adecuada, pues se van a seleccionar estas bacterias, las cuales sean resistentes. Igual, si el paciente, esta es una cosa que ocurre muy frecuentemente, se le da un tratamiento antibiótico, se le dice tiene que tomarlo durante 7, 10 días, el paciente va a la farmacia, compra el antibiótico,
el cual le recetó el médico, sí se le hizo un antibiograma, sí se demuestra que esta bacteria va a ser resistente a este sensible a este antibiótico, pero el paciente a los 2, 3 días de que empezó a tomar el tratamiento se siente bien, porque sí, el medicamento, el antibiótico, ya empezó a tener su efecto, disminuyendo las cantidades de las bacterias dañinas al interior del cuerpo. Pero si el paciente deja de tomar el antibiótico, ¿qué va a suceder? Pues ya se seleccionaron las bacterias, las cuales eran resistentes a ese antibiótico, y aunque estén en menor cantidad, y pueda que el sistema inmune de ese paciente las pueda controlar, puede ya haber contagiado a otra persona con estas bacterias resistentes, ya las ha seleccionado, y pues esto perpetúa que tengamos este problema de bacterias las cuales no van a responder ante un tratamiento que originalmente era el adecuado. Entonces se tiene que hacer un diagnóstico adecuado, se deben hacer las pruebas de resistencia a antibióticos. Estas pruebas de resistencia a antibióticos se conocen como antibiogramas, tanto en humanos, tanto en animales, para poder justamente dar un tratamiento correcto y no hacer un tratamiento profiláctico que, aunque puede ser funcional, favorece a que se genere justamente este tipo de eventos de resistencia. Y ahora sí, ¿por qué esto es importante? Debido a que estos fenómenos de resistencia lo que van a hacer es que estas fallas en los tratamientos terapéuticos causen muertes y un incremento en los gastos de salud pública a nivel mundial. Entonces, la OMS tiene estimado que en este momento se están dando 7,000 defunciones anuales por infecciones causadas con bacterias multiresistentes a antibióticos. Y se tiene estimado que para el año 2050 esta cantidad podría alcanzar los 100 millones de personas. Se calcula que el costo anual en Estados Unidos causado por la resistencia a antibióticos va entre los 100 millones y los 30 billones de dólares. Gasto el cual pues es absorbido tanto por salud pública, como también, bueno, en el caso de Estados Unidos muy particularmente, lo que serían los seguros de gastos médicos. Y pues se considera que para el año 2050 más personas podrían morir por infecciones causadas por bacterias multidrogoresistentes que por el cáncer. Entonces, pues el impacto a nivel social, a nivel económico, pues realmente es muy importante y de tomarse en cuenta. Voy a ponerles ahorita un ejemplo muy particular, muy actual, y que, bueno, está más asociado a lo que es mi línea de investigación directa, que es como tal tuberculosis. Y tuberculosis es una enfermedad la cual su cuadro clínico principal es pulmonar. Entonces, una persona tiene tuberculosis, va a tener afección en los pulmones de manera principal, aunque puede diseminarse a prácticamente cualquier órgano del cuerpo humano. Y cuando esta persona tose por el daño, por las molestias que están siendo generadas en los pulmones, pues libera en las gotitas de saliva, que ahora ya están pues muy comprendidas por la población en general por el tema de COVID, ahí van estas bacterias y pueden infectar a otra persona. ¿Qué va a pasar entonces en esta situación de tuberculosis? Pues hay una afección aquí a pulmón, se daña el tejido pulmonar y al dañarse el tejido pulmonar se puede tener acceso a torrente sanguíneo y entonces esas bacterias pueden diseminarse a lo largo de todo el cuerpo y pueden llegar prácticamente a cualquier órgano, como les comentaba hace un rato. Bueno, pues mi línea es el estudio de la tuberculosis en el sistema nervioso central, o sea que la bacteria llegue como tal, pues principalmente a cerebro de forma directa. Y bueno, volviendo a esto, en el caso de pulmón, vean aquí es una imagen de pulmones sanos, vean la coloración,
vean la arquitectura de estas estructuras que nos Doctor, permiten... perdón, ¿Se volvió a trabar? otra vez, sí, se volvió a No, trabar. Disculpe. perfecto. Salgo y entro. Qué curioso, pero bueno. Listo, ahí está. Listo, gracias, doctor. Excelente. A ustedes. Entonces, vean la arquitectura de estos órganos que permiten llevar a cabo el ingreso de aire para que las células que lo conforman puedan llevar a cabo el intercambio gaseoso, puedan tomar oxígeno del aire que nosotros inhalamos y liberemos de nuestro cuerpo el CO2, el cual sale a través de la exhalación. Y acá tenemos un pulmón afectado por tuberculosis, ya con áreas de tejido muerto, y véanlo, bueno, acá otro pulmón diferente en el cual, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Aquí el daño que ha habido por parte de la infección bacteriana ha sido tan grande que ha generado estas cavidades. Esas cavidades no existían en el pulmón sano. Se debería ver más o menos como lo que vemos aquí, una estructura sólida, esponjosa, que es el aspecto que tiene por acá este pedazo de pulmón, pero aquí el daño ha sido tan grande que, pues bueno, se ha muerto todo este tejido, y es por eso que las personas que tienen tuberculosis pulmonar, cuando tosen, pues sacan sangre y tejido que pues, justamente se va liberando de estas zonas donde se va muriendo las células. Y bueno, ¿esto por qué hago referencia? Porque la tuberculosis, aún las bacterias, las cuales no son resistentes a los antibióticos, pues van a requerir un tratamiento bastante agresivo si lo comparamos contra otras enfermedades. Para un paciente con tuberculosis que no es resistente a antibióticos, ¿qué se le va a dar al paciente? Durante 8 semanas se le va a dar diariamente una píldora de un antibiótico llamado isoniazida, un antibiótico llamado rifampicina, otro llamado etambutol y otro piracinamida. Entonces, estas 4 pastillas durante 8 semanas nos van a dar 56 dosis de antibiótico. Y de manera posterior, durante 18 semanas más, van a terminar siendo, en este caso, 26 semanas. Aparte de estas 18 semanas, isoniazida y rifampicina, una dosis diaria. Entonces vamos a terminar dándole a esos pacientes 126 dosis. Y bueno, aquí hay una cosa importante. Ahorita sí hemos comentado el problema a nivel económico de que, bueno, pues va a ser caro, y eso es cierto. Nosotros vamos a tener que un paciente el cual tiene tuberculosis, la cual es sensible a antibióticos, su tratamiento completo sale en $257. Lo cual podemos decir, bueno, no es tanto, pero también hay que tomar en cuenta que estos medicamentos tienen que ser eliminados por los riñones, por el hígado, y entonces ahí sí tenemos una situación que, pues sí, estamos administrándole fármacos a un paciente para que sane de una enfermedad, pero de forma colateral, pues también nosotros estamos dañando a órganos, los cuales pues están teniendo una sobrecarga de las funciones que deberían normalmente tener. Un paciente el cual tiene una tuberculosis que es resistente a varios antibióticos, el coste del tratamiento pasa de $257 a $6,772. Y si para mala suerte del paciente tiene una bacteria la cual es resistente a muchos antibióticos, pues entonces vamos a tener que todavía el tratamiento incrementa más su coste a $26,392. En estos casos, pues sí, en general el paciente no lo paga salud pública. Y bueno, esto es un coste que, bueno, a lo mejor el paciente de forma directa no lo paga, pero pues todos como sociedad lo pagamos, ¿no? Y el problema no es pagarlo, sino el problema es que es una carga la cual a la larga se va haciendo fuerte para todos. Así que, pues nosotros tenemos que un tratamiento inadecuado de tuberculosis va a generar que pues se vayan seleccionando estas bacterias que son multidrogoresistentes, y un paciente
puede, para poderse curar, tener que tomarse 14,000 pastillas para poder pasar esta infección. Aquí estamos observando los medicamentos que se administran vía intravenosa y vía tomada por día solamente en contra de la tuberculosis que es resistente a antibióticos. Puede ser un tratamiento de hasta 2 años de duración y altamente tóxico para el hígado, para los riñones y en algunos casos puede ser no efectivo. Aquí la comparación de un tratamiento para tuberculosis, la cual no es multidrogoresistente, contra una que sí es drogoresistente. Y bueno, les comentaba que las perspectivas para años 2050, pues es que las enfermedades causadas por bacterias resistentes a antibióticos causen más de 10 millones de muertes al año, lo cual serían más muertes de las que son causadas por el cáncer y puede cuadriplicar los costos hospitalarios para enfermedades infecciosas. Y entonces, aquí viene la parte importante. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad para poder tratar este problema de salud pública tan importante que tenemos? Pues bueno, como población en general, ¿qué podemos hacer? Pues solamente tomar los antibióticos que nos recete el médico. No pedirle al médico, ay, oiga, es que el otro doctor no solamente me receta paracetamol, también me manda mi antibiótico. No, el médico va a decidir cuál va a ser el fármaco más adecuado para nosotros. No guardar los antibióticos que nos hayan sobrado y menos usarlos. Si sobran antibióticos, pues lo más adecuado es ir a la farmacia y afuera de todas las farmacias o la mayoría de las farmacias hay un buzoncito de plástico para ir a echar los medicamentos sobrantes y que esos puedan ser eliminados de forma adecuada. No tirarlos a la basura, porque también si tiramos los antibióticos a la basura, llegan a los vertederos de basura o si los echamos a la cañería, pues llegan al medio ambiente y también favorecemos a la selección de bacterias resistentes a antibióticos. Y bueno, pues también cuidarnos nosotros mismos mediante el uso de cubrebocas, como lo hemos hecho ahorita durante la pandemia con COVID, que también la disminución ha sido importante en caso de enfermedades de vías respiratorias, porque aunque nosotros estamos cuidándonos principalmente de COVID, pues también nos protegemos de algunos otros agentes patógenos bacterianos y virales. Lavarnos las manos, también eso nos ayuda para evitar enfermedades gastrointestinales causadas por bacterias. En el caso de las acciones de los políticos, que bueno, por eso es un poquito más complicada de incidir, aunque bueno, sí se puede ser responsable y exigirles a nuestros representantes, pues que generen estrategias de reglamentación y de jurisdicción en las cuales pues se evite la laxitud para la administración de antibióticos, que bueno, en México afortunadamente pues ya tenemos ya unos cuantos años con esta restricción de la venta de antibióticos, que a menos que sea con receta médica, ya no nos los venden, lo cual pues creo que fue un paso bastante importante y que era un rezago que teníamos contra otros países. Y en el caso de las acciones de los profesionales de salud, pues es que también ellos, pues al momento de hacer sus prácticas, a prácticas médicas, me refiero a la revisión del paciente, a un proceso quirúrgico, pues una adecuada higiene, lavado de manos, fomentar la vacunación. La vacunación es una muy buena estrategia en contra de la resistencia a antibióticos. El recetar los antibióticos, sí se puede, claro, si la vida del paciente no va en ese instante de por medio, que no sea profiláctico el tratamiento, sino que mande a hacer una prueba de la muestra biológica necesaria para determinar si las bacterias que se encuentran causando la enfermedad son sensibles o resistentes a los antibióticos y que mande el mejor antibiótico. En el caso del sector salud, promover la investigación para seguir encontrando antibióticos, los cuales puedan ser funcionales durante más tiempo de los que ya tenemos ahorita en contra de las diferentes bacterias que causan enfermedades infecciosas. Y en el caso del sector agrícola, pues también que haya un mejor adecuado, un manejo adecuado en los cercos sanitarios, también la vacunación de los animales, no usar antibióticos de forma profiláctica, que sea el médico veterinario
el cual tras ya haber hecho o mandado a haber hecho estudios a los animales, quien recete los antibióticos y también, pues bueno, que así que el ganadero invierta en la alimentación adecuada de los animales y que no le administre antibióticos u otras sustancias como el clenbuterol a los animales solamente para que aumenten de peso. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su presencia en esta sesión y bueno, si hay alguna duda, pues estoy aquí a la espera de ellas. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia que nos acaba de compartir. ¿Gusto? Un asunto preocupante, un asunto de corresponsabilidad sin duda. Y bueno, sí, como usted lo señaló, hay acciones que están en nuestras manos, ¿no? Y bueno, es el momento de las preguntas, así que si le parece, vamos. Claro, por favor. Bueno, vamos a empezar con primero saludos. Saludos que le mandan de Sofía Ayala, saludos desde Pilar Echabacano y Zona Rosa. Ah, magnífico. Norma Osnaya, ¿es correcto administrar los lactobacillus para establecer la flora intestinal por el uso prolongado de antibióticos? Sí es bueno. En este caso, los lactobacillus que podemos encontrar en algunos productos comestibles como los yogurts, como algunos unas bebidas fermentadas que también podemos consumir, o también, bueno, hay algunos que se venden en las farmacias. Es adecuado. Sí, el uso de antibióticos también afecta a nuestra microbiota acompañante, que es el término correcto para el término que antes usaba, que era la de flora bacteriana. Es microbiota acompañante, ahora el que más se emplea. Y es que, pues sí, al momento de estarnos tratando contra las bacterias que nos generan una enfermedad, pues también nosotros pues golpeamos, por decirlo de alguna manera, disminuimos las bacterias benéficas que se encuentran con nosotros, bacterias las cuales evitan el establecimiento de posibles agentes patógenos, sea por presencia física, sea por la producción de algunos otros metabolitos, los cuales inhiben el desarrollo de agentes patógenos, y el consumir productos con lactobacillus sí es adecuado para restablecer la biota acompañante. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿No, Paul dice, pero la OMS, bueno, es un comentario, la OMS está perdiendo credibilidad, ya es un organismo privatizado que ha dejado mucho que desear a partir de las malas decisiones en pandemia. Hay muchas cosas que se pueden comentar, sí hay situaciones políticas, las cuales, bueno, yo les comentaba, pues es difícil para el ciudadano común, ¿no?, poder trabajar. Hay cosas que a lo mejor no se llaman de la mejor manera, tanto a niveles ONG, tal vez hasta a niveles de interrelación entre diferentes gobiernos, pero sí es una situación complicada. Pero bueno, como tú bien comentaste, esta es una situación interdependiente y pues todos podemos hacer lo mejor posible. Así es. Mari Sánchez dice, pues... Para agarrar y no caer en problemas. Claro. Así es, doctor. No se preocupe. Sí, Mari Sánchez nos comenta también, no hay que automedicarnos, como usted también ya nos lo señalaba. Exactamente. Algo que está en nuestras manos. Gilberto Pérez Sánchez, ¿los medicamentos genéricos o similares han contribuido a la resistencia a antibióticos o no hay ninguna relación? ¿Se sabe algo al respecto? También ya nos venía. No debería haberlo. Los medicamentos, estos llamados genéricos o similares, son medicamentos los cuales son producidos por farmacéuticas que ya no son las dueñas originales de las patentes. Cuando se genera un medicamento nuevo, tiene una patente y hace que una compañía la pueda producir con exclusividad durante cierto intervalo de tiempo, lo cual hace que el dinero que se gastó para hacer la investigación para el desarrollo de ese medicamento, pues esta compañía lo pueda recuperar, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Cuando se acaba el tiempo del uso de la patente, esta patente se libera y otros laboratorios pueden producirlas. De hecho, hay laboratorios los cuales producen estos medicamentos similares o genéricos, pues bastante buenos, a precios muy accesibles, que, bueno, favorecen a que la población pueda acceder a ellos. Gracias, no tiene que ver que en este caso con la resistencia.
con la resistencia. Gilberto Pérez, bueno, es una pregunta que ya usted ha estado respondiendo, pero bueno, ¿qué podemos hacer para evitar una pandemia por resistencia a antibióticos? ¿Algo más que usted desea agregar? ¿Qué podríamos comentar aparte de lo que ya he dicho? Pues simplemente, pues yo creo que aparte de esas acciones individuales, pues concientizar a las personas que están a nuestro lado, ¿no? El agarrar y convencer ahora sí, por ejemplo, a la comadre, no te tomes ese medicamento, tienes que ir con el médico para que te lo recete. Yo creo que si nos educamos entre todos y nos hacemos responsables, pues podemos beneficiar de forma importante a que no caigamos a esta pandemia que se está vaticinando. Pues muchísimas gracias, ¿No doctor de qué? Carlos. Nuevamente le agradecemos mucho su participación Un gusto. en esta transmisión. Pues esperemos pronto verlo una vez más por aquí. Al parecer ya no Gracias. hay más preguntas, entonces pues nada más agradecerle. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Como siempre, recordándoles que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras charlas y en general de toda nuestra oferta educativa en Pilares Habilidades Digitales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima transmisión.